Hablar sobre lo que ha planteado Corral ayer en su conferencia de prensa, sobre lo que aquí hablamos muy ampliamente con nuestro colega Jesús Esquivel de la revista Proceso y que es coautor junto con Azam Ahmed del New York Times del reportaje especial que se publicó precisamente sobre la investigación que está realizando la Fiscalía de Chihuahua en torno al presunto desvío de recursos económicos desde la Secretaría de Hacienda hacia el gobierno del anterior gobernador César Duarte. Y bueno, pues esta triangulación hacia empresas fantasma y la utilización de esos recursos de manera indebida hacia campañas políticas a favor del PRI. Todo esta trama de investigación que quedó muy ampliamente explicada en el diario The New York Times con Jesús y con Azam, y desde luego lo que dio a conocer el periódico Reforma, que es una información muy relevante, procedente, ha dicho Javier Corral, del propio exgobernador César Duarte, que habría pues entregado esta información para dejar cuenta del tipo de investigación del que se trata, y ahí se dieron a conocer algunos fragmentos de lo que han declarado precisamente los personajes involucrados en esta historia de triangulación de recursos desde Hacienda hacia el Partido Revolucionario Institucional. Lo de ayer, pues sorprende, porque es un gobernador de la República planteando que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, y se entiende claramente que con el conocimiento del presidente de México, pues decidió retener o no depositar, o como usted quiere llamarle, una cantidad millonaria que le corresponde al gobierno de Chihuahua, ya negociada y ya convenida, y que finalmente pues decidió no entregarla, poniendo en cuestión precisamente la propia investigación judicial. De esto hablaremos esta mañana nuevamente, porque ayer lo hicimos en la noche, como decíamos, con Javier Corral, el gobernador, que se encuentra en este estudio para esta transmisión en vivo en esta plataforma digital. Javier Corral, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Me da muchísimo gusto estar aquí en tu programa y realmente celebrar no solamente que esté tan bien colocado tu sitio entre la audiencia, sino también instalado este Está estudio. bien, nuestras instalaciones no están mal. No, realmente es un motivo de gran satisfacción ver a este equipo tan joven y estas instalaciones tan modernas y este equipo tan listo ya para que cuando en México los vientos democráticos vuelvan, tenga una mayor expansión y repercusión estos instrumentos. Pues ya estaremos viendo qué pasa próximamente. Por lo pronto estamos por cumplir un año, en estos días estamos por cumplir un año de este esfuerzo, de este programa en vivo. Y bueno, pues nos da gusto que estés aquí para hablar, Javier, precisamente de este panorama que pones a la luz pública con esta investigación judicial en curso, con los comunicados que ha habido en las últimas horas, con lo que dijiste ayer en la conferencia de prensa, con lo que te contesta Enrique Peña Nieto, con lo que dijo la Secretaría de Hacienda, con lo que ha dicho Aurelio Nuño de la campaña de José Antonio Meade, con lo que ha dicho Mesmacher, en fin, todo un conjunto de cosas. En tu balance de las horas, ¿qué podrías decir de todo esto? ¿Dónde estamos parados y de qué se trata todo esto? A ver, estamos realmente ante un hecho escandaloso para Tengo que hacer un freno. Es que dije hace unos minutos que estaría por ingresar a esta cabina el exfiscal Santiago Nieto, y dije que era inminente la entrevista. La tendremos después de esta entrevista contigo, y perdón la aclaración, pero había hecho un anuncio que no era tan preciso. Ah, correcto. Pero perdóname, estamos en eso. Que por cierto, ayer nos acompañó Santiago Nieto, el exfiscal en materia electoral, en la conferencia de prensa. ¿Qué estamos viviendo? Un hecho que yo puedo calificar como escandaloso, sobre todo por el nivel de respuestas que se han dado a la denuncia que presenté el día de ayer, informando de una represalia política del gobierno del presidente Peña Nieto en contra del pueblo de Chihuahua. Derivada esta represalia de la investigación que estamos llevando a cabo en la Fiscalía General del Estado en materia de combate a la corrupción, y en la que ha resultado detenido como uno de los principales operadores y responsables de un desvío multimillonario de recursos públicos, el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez. Y es escandaloso, Carmen, porque este hecho
demuestra la regresión autoritaria en el país. Pone muchas cosas sobre la mesa. El nivel de cinismo ya al que se ha llegado en el país, el papel de la Secretaría de Hacienda ya militantemente en los asuntos que tienen que ver con los intereses partidistas o la protección de intereses partidistas. Y esta respuesta del presidente de la República tan penosa en términos de su contenido. Peña Nieto sale a calificar el acto, a describir la asistencia, a interpretar fines ulteriores, evade el fondo, que es una acusación de un gobernador de un estado, que es la represalia al pueblo de Chihuahua. Busca evadir su responsabilidad, distraer, porque el presidente sabe que tiene a su alcance el sistema de medios de comunicación de este país y que cualquier cosa, así sea una tontería, se la van a reproducir en 8 columnas. Ese es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una etapa... ¿Te parece una tontería lo que Peña dijo sobre que lo que pasó ayer tiene una connotación política, que estamos en plenas campañas electorales? ¿Por qué no recuperamos un fragmento? ¿Lo tienes por ahí, Javi? Un fragmento de lo que dijo Peña Nieto, que es a lo que te refieres. Vamos por partes, vamos escuchando y contrastando las posturas y las opiniones. Ahí está Enrique Peña Nieto, que, bueno, dice no darse por aludido, ¿no? No se dio por aludido, aunque habló del tema. Dice que no acusa recibo. Pues sí, no acusa recibo, es, en pocas palabras, que no hay diferencia. Y bueno, esto fue parte de lo que dijo. El presidente de la República ni reconoce ni acusa recibo de diferencia alguna, más que de amplia disposición de colaborar y de apoyar a todos los gobiernos de cualquier entidad federativa, sin importar el origen partidario. A mí me sorprende que frente a hoy lo señalado por la Secretaría de Hacienda, que responde a un criterio de orden técnico, sustentado jurídicamente, lo que hoy recogí fue una conferencia de prensa que más pareció un acto político y auténticamente cargado de signo partidario. Peña Nieto a Corral. Pues vamos por partes. Lo primero es, el presidente dice que es un acto político. A ver, esta parte pues no habría que objetarla mucho. El acto tiene una trascendencia política en la vida de México, en la historia de México. Estamos colocando en la opinión pública una denuncia sobre una utilización de recursos de la Hacienda Federal para condicionar el trabajo de un gobierno estatal en materia de anticorrupción. ¿Tiene una trascendencia política? Sí. ¿Tiene fines partidistas? No. Nuestra operación Justicia para Chihuahua, Carmen, trasciende a mi propio partido, a los partidos, al frente, etcétera. Es un compromiso que yo tengo ineludible con el pueblo de Chihuahua desde el primer día de mi mandato. Esta es la actividad, este es el tema al que yo me he dedicado todos los días, además de mis otras actividades permanentes, a dedicarle un tiempo de mi espacio a darle seguimiento. Porque ofrecí combatir y terminar el pacto de impunidad que atraviesa a los más amplios sectores de la política, de la sociedad, de la economía. El pacto de impunidad que atraviesa poderes. Entonces, el presidente tendría que definir, o por lo menos etiquetarle partido a los que estaban ahí. Allí estuvieron miembros del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Estuvieron académicos que no tienen nada que ver. Jacqueline Pechard, la presidenta. Clara Hussidman. Mariclera Costa. A ver, incluso personas que no militan ni en mi partido, ni en otros partidos, ni en el Frente, o que están militando en otras coaliciones. Había actores, académicos, activistas sociales, derechohumanistas, líderes de opinión, actores políticos, legisladores, líderes empresariales. A ver, había una gama de personalidades que, por cierto, a lo largo de mucho tiempo a mí me han acompañado en diversas tareas. Yo te podría decir que este grupo me ha acompañado a lo largo, pues, de los últimos 16 años en muchas tareas. Incluso desde mis temas en el Senado, con el tema de la ley Televisa. Varios de ellos me acompañaron en la campaña, no siendo miembros del PAN. Y a lo largo de mi gobierno
hemos constituido un grupo que se denomina Grupo Encuentro Chihuahua, en donde es un grupo plural muy amplio, muy amplio, la verdad. Está el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Castañeda, Denise Dresser, incluso personajes que a veces entre ellos mismos conviven con dificultad, ¿no? Bueno, pero que Chihuahua los ha unido. ¿Por qué quiere distraer Peña el tema con darle un tinte electoral? Él sabe perfectamente que esto no es así. Nosotros tenemos un proceso que ha llevado a vinculación a proceso a 15 personas. A ver, Sí. cuéntanos de eso, pero déjame, antes de ir a la investigación misma del caso Alejandro Gutiérrez, que es el personaje detenido, déjame cerrar la parte respecto a los recursos y a la detención de los depósitos, porque tenemos a la Secretaría de Hacienda, que es la declarante, además de Peña Sí. Nieto, y lo que dijo, quien ha declarado es la Secretaría de Hacienda con un comunicado que ciertamente se contrapone, me parece, a lo que dijo Miguel Mesmacher en la entrevista que le dio ayer a Denise Merker en Radio Fórmula, donde Mesmacher, pues sí dice, sí reconoce abiertamente, en una entrevista donde le están cuestionando pues el asunto, que han detenido el depósito, que efectivamente hay un convenio, que efectivamente se acordó eso, pero que efectivamente, como hay un proceso judicial abierto, pues entonces la Secretaría de Hacienda no sabe si en ese proceso judicial abierto se está impugnando la validez del mecanismo, del convenio, del instrumento le llama, precisamente para la entrega de recursos federales al gobierno de Chihuahua. Mesmacher reconoce cabalmente lo que tú estás diciendo, pero dice que lo hace porque no sabe Hacienda si hay algún conflicto de carácter jurídico que pudiera poner en controversia al propio mecanismo de la entrega del recurso. ¿Qué dices de lo que dijo Mesmacher? Que es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo que A ha ver. dicho Miguel Mesmacher. Que estuvo en la reunión contigo Que y estuvo con ahí. el secretario de Hacienda. En la reunión del jueves 4 de enero estuvimos Gustavo Madero Muñoz, que es nuestro coordinador ejecutivo de gabinete, Arturo Fuentes Vélez, que es nuestro secretario de Hacienda en el Estado, tu servidor como gobernador, estuvo José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, Mesmacher como subsecretario de Ingresos, el procurador fiscal, ahí estaba en la mesa, el procurador fiscal, Max Diener, y estaba también Isaac Gamboa, el jefe de la unidad de política y control presupuestal. Estos eran los que estábamos en la reunión. Isaac Gamboa. Ahora Isaac decimos Gamboa. Ahora, y estaba ahí con un claro objetivo y propósito, ahorita te lo platico. ¿Por qué digo que es un escándalo lo que ha dicho Miguel Mesmacher? De hecho, ya hemos notariado las declaraciones de Miguel Mesmacher. Van a ser un elemento probatorio muy importante dentro de los elementos probatorios que agregaremos a la controversia constitucional que vamos a preparar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la decisión unilateral de la Secretaría de Hacienda de incumplirnos los convenios de recursos ¿Dónde está la extraordinarios. amiga de la controversia? Este es un incumplimiento de un quiere- convenio, pero si quieres ahora lo contamos. ahora lo contamos. Digo que es un escándalo porque reconoce que no nos depositaron. De entrada hay que decir al Y presidente... que no depositan porque está en relación a esa investigación judicial. Porque dicen que quieren conocer si la investigación cuestiona el instrumento, el mecanismo o la facultad de Hacienda para transferir esos recursos. Cosa que una y otra vez les hemos dicho que la investigación no solo no lo cuestiona, habla de una transferencia. Que no es el tema de la investigación. No es el tema de la investigación. La investigación lo que ha ido es a acreditar el destino ilegal de esos recursos que depositó Hacienda al gobierno de Chihuahua, que deposita un día y que muy pronto, a los muy pocos días, pasadas 48 horas, sirven para pagar varias facturas de empresas fantasmas por servicios que jamás se le prestaron al Estado de Chihuahua por 250 millones de pesos. En una operación de horas, que llega el depósito y que sale el depósito. Y entonces, Lo que hay ahí, perdóname que te interrumpa, es las declaraciones
ante el Ministerio Público de personajes involucrados con el asunto que dio a conocer el diario Reforma. Sí, bueno, y que están... Que dicen que hubo un acuerdo A ver, y que entre el secretario de Hacienda de ese momento y el presidente del PRI de ese momento. Y que dicen que, hay muchos testimonios, pero no solo están en testimonios los elementos probatorios. Pues hay una ruta del dinero, hay un trabajo de investigación muy importante, pero que además se desahogó de manera pública. A ver, que no hayan puesto atención a las audiencias de los juicios orales que se realizan en Chihuahua, eso es otra cosa. A ver, el gobierno de la República tiene toda la investigación, toda, la tienen desde septiembre del año pasado, porque está completa la carpeta de investigación ahí. Pues si les entregamos, este es uno de los casos que entregamos, de las 10 órdenes de aprehensión contra César Duarte. Entonces, que no vengan con para la extradición. Claro, que no vengan con el cuento de que no saben, de que no conocen, no, lo que quieren saber es hasta dónde llega la investigación de la Fiscalía General del Estado, qué alcance tiene, como dijo González Anaya en la reunión. Queremos saber el alcance. ¿Y qué es el alcance? Pues quieren saber si andamos investigando otros estados o si andamos involucrando a funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿con qué derecho? ¿En base a qué ley? ¿Con qué facultad González Anaya, Mismajer y Peña Nieto nos condicionan recursos para saber una investigación del Ministerio Público de Chihuahua? Así lo dijo el secretario de Hacienda. Así lo dijo, ¿Qué el alcance. ¿Qué alcance Sí. tiene la investigación? ¿Qué alcance tiene la investigación? ¿Y cuál es el estatus jurídico del señor que está aquí? Que es Isaac Gamboa. Y dije yo, ¿y quién es este señor? Ah, pues este señor se llama Isaac Gamboa. Ah, no, pues no lo conocía personalmente. Yo solo conocía su firma. Porque es el que firma los convenios estos. Ahora, Isaac Gamboa es quien firmó el convenio a César Duarte, donde transfirió el recurso que después se trianguló según esta investigación. Así es. Y estaba sentado en esa Ahí mesa. estaba sentado en la mesa. Y te lo presentaron. Bueno, pues es que dijo este señor. Yo dije, ¿quién es este señor? No lo conocía, la verdad. Me dicen que había aparecido en la nota de Reforma. Bueno, es un escándalo lo de Mismajer. Ha dicho que lo que quieren es conocer o que el Poder Judicial les diga que no hemos invalidado, que no hemos cuestionado el instrumento. ¿Y qué tiene que estar haciendo la Secretaría de Hacienda con una investigación judicial en Chihuahua en contra de la corrupción? A ver, ¿dónde empezó todo? ¿O dónde realmente las cosas tomaron otro camino? Porque teníamos un año. Hemos metido a la cárcel a 15 personas del círculo más cercano de César Duarte. Tenemos 16 órdenes de aprehensión cumplimentadas. Tenemos 39 carpetas de investigación abiertas en proceso. Tenemos 5 sentencias condenatorias. ¿Y por qué tronó ahora? ¿Por qué hasta ahora decidieron recortar los recursos? ¿Y por qué? Porque detuvimos al operador principal del desvío millonario, que tenía un ámbito no local, sino nacional. Detuvimos a la pieza clave del modus operandi de la corrupción política, que toma recursos públicos para las campañas. Y están muy preocupados. Quieren conocer el alcance. Ya les dijimos ayer públicamente que no podemos actuar en otros estados. Nosotros no podemos investigar de otros estados. Eso lo tiene que hacer la PGR. Eso lo tiene que hacer la FEPADE. Eso lo tiene que hacer el INE. Y el Congreso de la Unión tiene que actuar en este asunto. A ver, ¿cómo es posible que a un estado se le deje depositar porque el secretario de Hacienda quiere conocer una investigación en contra de la corrupción donde se involucra a un distinguido miembro de su partido? ¿Cómo? No es otra cosa más que la descripción del momento final de un régimen que está absolutamente podrido. ¿Por qué? Porque el régimen está agotado y son capaces ya de todo.
¿Por qué se la aventaron así? Vamos a platicar en serio. ¿Por qué tomaron el riesgo? Porque saben que a mí no me van a doblegar. Porque a mí no me someten. Y no me van a someter. Se los he dicho durante todo el año. Les he aguantado muchas cosas, por cierto. Muchas cosas les he aguantado. Son groseros, son prepotentes. En Hacienda te tratan con la punta del pie. Tratan a los gobernadores como quieren. Porque ¿Sí? Como tienen la chequera y el presupuesto es el principal instrumento de control político en este país. El poder verdadero no está en gobernación, ni en Los Pinos. El poder verdadero está en Hacienda. ¿Así? Claro, es la chequera con la que se condiciona. Es la zanahoria o el garrote. Te portas bien, le aplaudes al presidente y te dan más PDR, más recursos, más saneamiento financiero, programa de desarrollo regional. Te portas mal, te dan el garrotazo y te suspenden los depósitos. Por eso es tan importante la controversia que queremos presentar, Carmen. Porque aquí hay una acción que no solamente merma las capacidades del gobierno de Chihuahua al incumplirnos los convenios, no solamente nos merma nuestras competencias y facultades como gobierno del Estado en términos de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, que por cierto está en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo. También se constituye esta medida en un mecanismo para impedir el combate a la corrupción en los estados, como una de las facultades que la Constitución nos otorga a las entidades en materia de anticorrupción. Para impedir, para inhibir que otros gobernadores hagan lo que está sucediendo en Chihuahua. El mensaje no era para mí. A ver. A mí me la aplicaron. El mensaje es para todos los demás. ¿Y qué dicen los demás gobernadores? No lo sé. Yo no tengo Porque, mucha comunicación con los demás gobernadores. ¿Y no estás en la CONAGO? La CONAGO es una entelequia. Ah, caray. La CONAGO no existe. ¿Cómo no? Se reúnen todo el tiempo. Se parece al coro de la parroquia de San Agustín. ¿Incluyes ahí gobernadores de todos los partidos, incluyendo A ver, el la tuyo CONAGO también? no hay deliberación. ¿Qué es la CONAGO? No hay discusión. Dejó de ser la CONAGO para lo que la pensó el PRI. La CONAGO no es contrapeso, no es equilibrio, no es nada. Es una entelequia. Si el caso Chihuahua, con esta investigación, donde tú dices, detuvimos a la pieza clave de un personaje que no solo tiene impacto local, sino nacional por la función que realizaba en el PRI, este mecanismo de transferencia de recursos desde Hacienda a un gobierno del estado de Chihuahua, en este caso de César Duarte, y después las triangulaciones, pues para financiarse, da por sentado las campañas políticas, entre otras cosas, como lo reveló también la investigación o las informaciones que se han dado a conocer. Hay hasta comisiones en el camino que se pudo haber llevado el señor Alejandro Gutiérrez de una cantidad identificable de 4 millones de pesos, pero bueno, eso es un punto del asunto. Aquí tenemos una cuestión que retrata una manera de transferir recursos del fisco hacia campañas políticas, hacia propósitos electorales, y ese es el tema nodal. Sería muy difícil, Javier, imaginar que eso solo ocurrió en Chihuahua. Es evidente que aquí tenemos un problema sistémico, un problema muy amplio, y el papel de los gobernadores pues tendría que ser central, los gobernadores de oposición principalmente. Tú dices, desde Hacienda se inhibe o se impide la acción de investigación sobre temas de corrupción en los estados de la República por el uso discrecional de esa franja millonaria de recursos que Hacienda distribuye a los gobiernos de los estados. Yo lo que digo es que esta decisión unilateral de incumplimiento de los convenios... Reconocida ya, públicamente. Sí, pero mira, pero con un gran engaño. Qué penoso que estos personajes de Hacienda, que siempre se la pasan como los tecnócratas puros, honestos, son los ciudadanos. Ellos no tienen partido, ¿no? Ellos no pertenecen al PRI. Son transversales a todos los gobiernos, ¿no? Porque es un grupo que se acomoda con todos, ¿no? Vienen acomodados desde Salinas hasta con Peña. Pasaron ya por Fox y por Calderón. Siempre parados, siempre caen parados. Porque ellos son técnicos, ¿no? Y son puros. No tienen nada de puros, ni de ciudadanos. Son muy facciosos. Ve el boletín de Hacienda ayer.
Ese boletín es un testimonio, es una prueba al engaño. Hablan de todas las participaciones que por ley nos corresponden. ¿Qué es al que se refiere el presidente Peña? Claro que es el que dice Peña. Pero no se refieren al convenio de los 700 millones. Claro, pues en el recuento que hacen, ahí no mencionan que nos incumplieron 4 convenios que firmamos el 14 de Pero diciembre. dicen que ampliaron las participaciones para Chihuahua. Las participaciones son las que nosotros tenemos definidas por fórmula en la ley, las que nos corresponden No por te fórmula. dieron de más. No, a mí no me gobierno. dieron de más, porque hoy algunos Bueno, es que medios, eso da a entender en el comunicado de Hacienda. y tú dirás, Un incremento de 8% en términos reales. Adicionalmente, las participaciones de 2017 fueron de 3.041 millones por encima del monto recibido en 2016, un incremento del 8%, dice Hacienda. a ver, es muy importante este tema. Las participaciones y las aportaciones crecieron, entre otras cosas, por el aumento del IEPS en términos del incremento al precio de la gasolina. También crecen por las fórmulas legales cuando un estado incrementa sus recursos propios, sus ingresos propios. ¿Fue el caso? Chihuahua fue el año pasado el tercer lugar entre todas las entidades del país que más aumentó sus ingresos propios. El estado de Chihuahua. A ver. ¿Eso es lo que refleja el boletín, en el fondo? Y lo que nosotros lo que dice el boletín es que nos han entregado las participaciones y las aportaciones puntualmente. Pues nomás eso faltaba, que también esas nos las recortaran, que están en la ley, por fórmula. Pero Hacienda en su comunicado no habla de lo que no tú dijiste en la habla conferencia, de lo que yo. Pero olvídate el comunicado de Hacienda, ya está claro que está hablando de lo que obligadamente tiene que ser, como obligadamente tiene que cumplir un convenio. Alguien dijo que yo les toqué la mano y se rascaron aquí en el hombro, ¿no? Que rascan donde no pica. Rascan donde no pica. Esa es la verdad, ¿no? Rascan donde no pica. ¿Por qué? Porque evitan en el recuento que hacen decir, y no le cumplimos los 4 convenios porque queremos conocer el alcance de la investigación. A ver. Bueno, pero además, rascan donde no pica, Hacienda, pero también hay un dato muy importante, perdón. A ver. Que ahí es donde también hay que colocar la mirada. No es cierto que solo nos dejaron de depositar el convenio de saneamiento financiero, porque están preocupados si ese instrumento está cuestionado en la investigación. No, nos dejaron de cumplir otros 2 convenios, que nada tienen que ver con la investigación, que es un convenio es un programa de desarrollo regional por 44 millones de pesos, 44 millones 777 mil pesos, y otro convenio por 35 millones de pesos de Fortafin, que son para obras bajo gestión legislativa de diputados y presidentes municipales, que tampoco nos lo depositaron. A ver, no nos depositaron 2 convenios que nada tienen que ver con la investigación. Si ese fuera, el caso. Si ese fuera el caso, que es un absurdo que también lo fuera, porque no tienen derecho alguno, en realidad la decisión que tomaron fue, vamos a cortarle los recursos extraordinarios. Cuéntame más de la reunión del 4 de enero. A ver, ¿tú pediste la reunión o cómo fue que se encontraron Hacienda y el gobierno de Chihuahua? Bueno. ¿Tú fuiste a decir, oigan, deposíteme? No, sucedió así. Un poco lo conté ayer en el texto que di de la conferencia de prensa. Déjame dar un dato que es muy importante. Ahorita que dice Hacienda que nos han dado de más, lo que nos da de más o de menos es la fórmula. En términos reales, la inversión federal en Chihuahua, la que el gobierno federal determina para los estados de inversión que ejecuta, en mi administración me la redujeron un 30%. El último año de la administración de César Duarte, 30%. Te voy a dar los datos. A ver. Esto yo se lo he expuesto muchas veces al presidente, en una misiva personal que le entregué el 5 de diciembre, después de que no me recibía, le expuse con toda claridad la baja de la inversión federal en Chihuahua. En un año nos quitaron 1.500 millones de pesos de inversión federal, en un año. Adujeron muchas cosas, que la caída del barril del petróleo, que quién sabe qué, más que tengo bigote. Y nos quitaron 1.500. Le dieron más de 6.000 millones de pesos en el último año a César Duarte. De entrada nosotros, 4.500 para el 2016.
para el 2017. Llegando 1,500 para abajo, de inversión federal. No estoy hablando de participaciones y aportación. Incluso todavía para este año, fui castigado en esa inversión federal y en lugar de 4,500 nos dieron 4,250. Castigado, porque no cerré con Hacienda el convenio. Fui el único gobernador que no cerré el convenio con Hacienda para el tema del presupuesto 2018. A ver. Ajá. ¿Y cómo es que se modificó la cantidad? O sea, primero, ¿por qué no cerraste? No cerré porque me parecía indigno que me estuvieran... Primero, como nos tratan, ¿no? Y segundo, lo que me estaban ofreciendo... ¿Cómo nos tratan? ¿Qué te hicieron? A ver, ¿Qué? Esto ahí hágale como quiera, ¿eh? ¿Quién dice eso? El subsecretario Galindo. Pues esto es lo único que hay. Pues muchas gracias, ahí nos vemos. Así de blanco. No, pues sí, digo, es que así son los amos del país. Como tienen 30 años metidos ahí todos, ¿no? Unos y otros, ¿no? Y ahora ya hasta candidatura a la presidencia tiene, ¿no? Pues imagínate cómo está. Pues ven a un gobernador ahí como Dios ve a las liebres, ¿no? A los conejos. Entonces nos redujeron eso. Y a mí me sancionaron porque no cerró. Oye, pero ni siquiera lo que le habían ofrecido le van a dar. No, pues para que aprenda. Para que aprenda el señor Corral que con Hacienda no se mete. A ver, déjame ver si te entendí. Uh-huh. Habían ofrecido una cantidad que tú no aceptaste y no firmaste el cierre. Uh-huh. Cuando te entregan la cantidad, ya viene castigada Sí, por no haber firmado. así es. Y entonces el mensaje es que... Pues para que entienda que... ¿Pero la frase es así? Es ¿Para que aprenda? Para que aprenda que tiene que cerrar. ¿Pero es una metáfora tuya o así lo dijeron? Así le fue transmitido al coordinador parlamentario del PAN, que estaba... ¿Para que aprendas la estaba expresión? gestionando Uh-huh. recursos para mí. ¿Galindo dijo esa frase? Galindo dijo esa frase al coordinador parlamentario Marco Cortés. Para que aprenda. Y a nosotros nos dijo, es lo único que hay. Cuando Cortés le planteó a Galindo, ¿por qué le recortan lo que ya habían ofrecido? Así es. ¿Para que aprenda? Para que aprenda. Eso fue lo que contó... Y se lo conté al presidente. ¿Y qué dijo Peña Nieto? No. Bueno, sobre eso no tuve mayor respuesta. Ahorita te digo cuál fue la respuesta, que yo sí creí que era en serio, no pensé que estaba burlando el presidente de mí. Ahorita te lo platico. Pero esos son los esfuerzos que yo he hecho por los recursos que son de inversión federal. Claro que Hacienda a nosotros nos ha castigado. A mí no me han apoyado en ningún proyecto de inversión. Ninguno. El presidente me ofreció a lo largo de este año, del año pasado, nunca nos cumplieron nada. En fin. Pero sabíamos que teníamos que rascarnos con nuestras propias uñas, hombre, siempre lo supe. ¿Qué ibas a contar respecto a que pensabas que se había burlado de ti? Es que cuando a mí me castigaron en el presupuesto, yo le envié una misiva personal al presidente donde le explico toda la situación. Es una carta personal donde le explico este trato que nos hicieron. ¿Por qué no cerré? Espérame, ¿por qué no cerré? Porque les dije, oigan, quiero hablar con el presidente. Bueno, pues hágale como quiera, usted puede verlo, pero es de horas para cerrar. Y entonces dije, pues voy a ver a Peña, voy a buscarlo. Y lo busqué, no me recibió. Y ya se aprobó el presupuesto y todo. Entonces yo sí le envié una carta al presidente diciéndole pues todo el tratamiento injusto que yo sentía para nuestro estado, ¿no? Y se la tuve que entregar por carta, Carmen, porque ya no me dio cita, ya no me daba audiencia, ¿no? La busqué mucho tiempo, desesperadamente, como los gobernadores tienen que andar consiguiendo los recursos, ¿no? Y nos volvimos a ver en alguna reunión de CONAGO. Le pedí si ya había leído mi carta, me dijo que no, ahí la tengo en el escritorio, pero bueno. ¿Te dijo él que tenía la carta en el escritorio? Sí. Finalmente, ya cuando nos vimos en el Consejo Nacional de Seguridad... ¿Que la tenga en el escritorio significaba que la había leído o que solo la tenía en el escritorio? Que todavía no la había leído, pero que la tenía ahí como pendiente, ¿no? Ya. Pero efectivamente, ya cuando nos vimos en el Consejo Nacional de Seguridad, al final, le pregunté y me dijo, sí, ya la leí su carta, y, puntualmente, tenemos diferencias, pero no se preocupe, usted va a recibir una respuesta satisfactoria de Hacienda. ¿Esto qué fecha fue? El 21 de diciembre. 21 de diciembre. ¿Y qué vino después? Y la verdad... 21 de diciembre, ¿en qué fecha se capturó a Alejandro Gutiérrez? El 20 de diciembre.
al día siguiente de que se capturó a Alejandro Gutiérrez, Sí. el exsecretario del PRI, ¿Peña te dijo eso? El presidente me dijo, va a tener una respuesta satisfactoria de Hacienda. Satisfactoria de Hacienda. Sí. ¿Y luego qué vino? Y la verdad es que yo sí dije, pues sí me entusiasmé. La verdad que sí. La verdad que sí. Dije, no, pues, nos va a ayudar, ¿no? Con algo más, con recursos adicionales extraordinarios a los que hemos pactado ya el 14 de diciembre. ¿Firmado incluso? Firmados, sí, estaban firmados los convenios. Créeme lo que yo pensé que el presidente me estaba hablando en serio. Pues yo desde la reunión salí muy bien. Incluso comuniqué a mis colaboradores, oigan, el presidente me dijo que vamos a tener una respuesta satisfactoria de Hacienda. Nunca pensé que el presidente me estuviera haciendo una broma o que se estuviera burlando de mí delante de otros gobernadores. Porque la respuesta fue la suspensión de los convenios. O sea, la respuesta satisfactoria de Hacienda fue cancelarme los depósitos. Y cuando vino eso, no lo podíamos creer. Y ahora entro a cómo convenimos la reunión. Pues viene el 23 de diciembre, el 24, el 25, el 26, y no nos depositan, y pues hay que pagar salarios, hay que pagar sueldos. ¿Ese dinero era para qué específicamente? Para gasto corriente. Gasto corriente. ¿Nómina? Sí. Nómina. Maestros. Nómina. Mira, Chihuahua opera con un déficit presupuestal de más de 3,000 millones de pesos. Es un déficit presupuestal que estamos pateando. Lo encontramos en 8,000 millones, Carmen. He ahorrado en el primer año, con relación a mismos rubros del año último del gobierno anterior, 1,600 millones de pesos. Solo en el gasto de comunicación social me he ahorrado 900 millones de pesos, porque reduje 900 millones de pesos el gasto de comunicación social. Chihuahua erogaba 1,107 millones de pesos anuales para medios de comunicación, nacionales y locales. 1,107 millones de pesos. Por supuesto, entenderás la consecuencia política que en el ánimo de los medios tengo por esta decisión. ¿Te tratan mal? Ojalá solo fuera mal. Pues estoy consciente de esa decisión. Ahora, un gobierno en bancarrota, quebrado, como el mío, como el que yo recibí, la verdad, yo no podía no tomar una decisión así. Pero además, dada mi formación, dada la batalla que yo he dado por el derecho a la información, y bueno, pues una reducción de 900 millones. Claro, ese es el principal rubro de ahorro. También hubo otro rubro de ahorro, Carmen, en asesorías. ¿Cuánto crees que nos ahorramos en asesorías? ¿Cuánto? 770 millones de pesos. ¿Al año? Al año. ¿Y quién De un año a otro. ¿Asesorías? ¿De parte de quién? Pues claro que eran puras cosas como las que acabamos de ver, ¿no? Una de las asesorías de este desvío millonario, pues es de 49 millones de pesos. Sí. De loca. Esas asesorías. Entonces, bueno, yo nunca pensé que el presidente me estuviera jugando una cosa Pero así. tú dijiste que te tomó el pelo, que fue una broma o Sí, que o fue sea, una, claro que, por supuesto que ya sabía de la decisión que se estaba tomando, ¿no? O sea, ya sabía. una respuesta satisfactoria de Hacienda. ¿Para quién? ¿Para quién, no? Entonces, pues cuando no hay depósito, pues yo busco que Gustavo Madero, que tiene buena interlocución con estos jóvenes de Hacienda desde hace tiempo. Él fue presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, en el Senado, incluso muy defensor de González Anaya en muchos momentos. Madero se expresa bien de él, ¿no? Yo le dije, oye, ¿tú tienes buena relación con González Anaya? Yo no. Yo nunca he tenido buena relación con este grupo. Nunca. Me parecen muy acomodaticios. ¿Me explico? Reciclan sus lealtades en cada sexenio y hacen lo que les piden para estar ahí. Y yo esas cosas como que no las, ¿cómo se llama? No las dijeron. Madero le dije, oye, háblale a ver qué está pasando. Y ya, Madero habló con él. Y no, pues se nos cayó la recaudación, estamos teniendo un mal cierre, la cosa se ha complicado, mira, oye, no, pero pues el barril del petróleo va para arriba, sí, pero que la recaudación y que esto y que el otro. Y Madero le dice, oye, a ver, Pepe Toño,
no se está mezclando aquí otra agenda. Y ya el secretario ahí desde ahí nos contestó. Dijo, hay que platicar. ¿Y cuándo nos vemos? Le dice Madero. Pues vamos viendo los primeros días de enero. Oye, pero pues necesitamos que nos depositen. Estamos para cerrar el año. Pues no vamos a poder. Y pues a hacerle como puedas, ¿no? ¿Y qué hicieron? Nosotros tenemos que recurrir en este tipo de cosas a préstamos de corto plazo, a préstamos muy... Carso. Pues sí, ¿verdad? A ver, el año pasado hicimos lo mismo, ¿eh? De hecho, nosotros tenemos que pensar ya en este momento en recurrir a un corto plazo ya de 10, 12 meses, más allá. ¿Por qué? Porque no vamos a poder. Tenemos compromisos, por ejemplo, todos los proveedores están pendientes de pago. Y habíamos venido cumpliendo, incluso obligaciones no nuestras, sino de la administración anterior, pero que revisamos que sí se hubieran realizado. Yo pedí, entrando, a la semana de que entré como gobernador, pedí un préstamo de corto plazo por 1,800 millones de pesos. 1,800 millones de pesos con cargo a participaciones. ¿Sabes cuál fue mi segunda petición al secretario Meade de Hacienda? Que si nos puede hacer un adelanto de participaciones por 1,300 millones de pesos. ¿Y qué te dijo Meade? Sí, nos dieron el adelanto, obviamente con intereses, ¿no? CETES, pero te los cargan. Ahora, estaba complicada la cosa en diciembre. Pues nos citaron el 4 de enero. Para la respuesta satisfactoria. Sí. Y para la respuesta satisfactoria que el presidente Peña Nieto me había ofrecido, ¿no? No sabía que tenía esa ironía. O al menos yo no me la imaginaba que él pudiera tener una ironía así, porque sería finísima esa ironía. Ahora, cuando llegamos a la reunión, a sus órdenes, señor gobernador, dijo González Anaya. Ahí tengo todos mis apuntes. Yo tengo una muy buena memoria. ¿Y tienes textual lo que se dijo? Todo. Entrecomillado, incluso No, pues ayer dijiste entrecomillado. Pues es que yo No, de esa reunión... parecía que estaba grabado. Es que de esa reunión, ellos sí la han de tener grabada, ¿eh? ¿Tú no? No, claro que no. Ellos sí la han de tener grabada, ¿no? Ellos sí la han de tener grabada. Graban todas esas conversaciones. Desde que pasó con Fox lo de Fidel Castro, han sido ya mucho más cuidadosos en hacerlo también. No estoy muy segura porque dicen que no está la grabación de Donald Trump y Enrique Peña Nieto, pero no importa. Bueno, a ver. Retomemos el hilo aquí. No, bueno, yo me fui a recuperar todas mis notas. Uh-huh. Y entonces en ese momento, está a sus órdenes, ¿qué se le ofrece, gobernador? Sí, así como que ¿qué se le ofrece, no? ¿Qué se le ofrece, gobernador? ¿A qué debemos su visita, no? ¿A qué debemos su visita? ¿Y pues luego? ¿Cómo? Pues si no nos están cumpliendo, pues venimos a ver qué pasó, ¿por qué no los cumplen? Bueno, pues porque se complicó las cosas y todo, pero también hay un asunto que debemos de plantear. Y bolas, nos dicen, pues es la investigación que están realizando, pues queremos saber de qué se trata, ¿no? Primero le dieron una reforma a la información que a la Secretaría de Hacienda. ¿Así te dijo? Así dijo. ¿Y qué dijiste? Y creo que, bueno, yo ya ni siquiera le aclaré yo ahí que lo de reforma nosotros no lo filtramos. Nosotros no lo filtramos. En este tema hemos tenido mucho cuidado. Tú dijiste que crees que fue César Duarte el que lo Tenemos filtró. todos los elementos para suponerlo. A ver, ese es un tema importantísimo, porque Sí. ¿para qué querría el exgobernador César Duarte que se conociera lo que se conoció a través de Reforma, que es muy fuerte, porque es parte del expediente y de lo que han declarado precisamente estas personas? ¿Y para qué querría César Duarte tal cosa? Para decirle a Peña Nieto, si vienen por mí, hablo. Para amenazarlo. Para intimidarlo. Si me agarran, hablo. Para eso hicieron esta filtración. ¿Por qué decimos nosotros que fue Duarte? Tenemos todos los elementos de esa información que están en manos de la defensa. Incluso la foto que aparecía, se le fue a los abogados, no a los editores de Reforma. Ellos siempre son muy cuidadosos, pero además pues Reforma dice pues ¿Es información? Es información. Es información. La fuente es fuente, ¿no? Sí. Y pues es de interés. Yo no critico al periódico, ¿no? El periódico recibe A ver, información yo no importantísima. critico al periódico, yo No, entiendo. era altamente publicable. A ver, yo entiendo que los periódicos analizan información de interés público y además conozco
la trayectoria de reforma. Entonces yo no cuestiono la reforma, para que no se vaya aquí a malinterpretar, ¿no? Los abogados filtraron esa información, la defensa de Duarte. ¿Y qué puede contar Duarte? ¿Qué no puede contar Duarte? ¿Qué puede contar Duarte? Te pregunto a ti. No, pues podrá contar muchísimas cosas. ¿De esta investigación? De esta y de otras, ¿no? ¿De otras? Sí, tenemos 10 órdenes de aprehensión contra él, Carmen. ¿Y una federal? Y una federal Que por cierto... se emitió cuando Santiago Nieto era el fiscal especializado de atención a delitos electorales. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Yo sostengo que a Nieto le fueron acumulando muchas cosas. Y que obviamente el tema de Odebrecht, ¿cómo se pronuncia? Odebrecht, como quieras. Odebrecht, muy bien. Porque ahorita a mí me critican todo, hasta que no pronuncie bien el inglés. Yo sostengo que lo que más le causó problemas a Nieto, por los elementos que conocimos, fue el tema de Duarte. ¿Más que Odebrecht? Yo creo que sí. Pero entiendo que viene contigo ahora, ¿no? Estará en entrevista con nosotros después de esta entrevista. Estaremos hablando con pues Santiago ya mejor Nieto. Que nadie que nos tú podrás cuente, preguntarle que nos cuente Santiago Nieto. a Espero él. que en este momento Pero nos cuente esa más. es otra orden de aprehensión. No hay en la O historia... sea, tiene 10 órdenes de aprehensión, 10 más una federal Tiene y 11 10... órdenes de aprehensión en su contra. 10 del fuero común y una del fuero federal. No hay en la historia de Chihuahua. Y no sé si en la historia de México un caso de un presunto delincuente que acumule tantas órdenes de aprehensión en su contra por causas penales de corrupción política. ¿Y que no esté extraditado? ¿Que no haya solicitud? En septiembre presentamos todos los expedientes. El proceso yo lo esperaba antes. Para mí se ha retrasado. A mí me ha confirmado una y otra vez el procurador Alberto Elías Beltrán que hay la decisión de cumplir con el Estado de Derecho y que hay la voluntad y que habremos de ver la solicitud de extradición, y todavía me lo acaba de confirmar recientemente. Y yo podría ser capaz de distinguir lo que es la voluntad de un funcionario como Elías Beltrán, que además es el subprocurador de Asuntos Internacionales, Al que le toca este tipo de cosas, y que además él a mí nunca me ha negado una cita. Yo se la pido e inmediatamente me recibe y nos ponemos de acuerdo para otras cuestiones, en fin. Lo que yo no estoy cierto es que en este asunto él sea la última decisión, porque ya ha pasado mucho tiempo, se ha pasado un poco de tueste, vamos a decirlo así. Mira, se han traído al Duarte de Veracruz y al Borge de Quintana Roo y al de Tamaulipas con 1 o 2 órdenes de aprehensión. Creo que en un caso no más de 3. Aquí hay 11. En estas 11 órdenes de aprehensión están las investigaciones relacionadas con desvío, desfalco, delincuencia organizada y delitos electorales. Son peculados agravados, peculados electorales. Las órdenes de aprehensión. 2 de ellos. 2 de ellos y la federal. Así es. Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua. El señor Aurelio Nuño, que es coordinador de campaña de José Antonio Meade, ha planteado el tema de tortura. Está afirmando que tu gobierno tortura o ha torturado a Alejandro Gutiérrez y no sé si hace extensivo el asunto a los demás detenidos. ¿Qué respuesta das a una acusación tan grave? Mira, dije al principio del programa que este asunto es un escándalo.
Es un absurdo todo lo que está sucediendo en términos de las respuestas que están dando. Y que pone sobre la mesa muchos flancos, Carmen. Muestra con total claridad el ocaso de un régimen, el final de un régimen, el agotamiento de un régimen. Que el abogado de Gutiérrez recurra a una estratagema tan falaz como esta, yo la podría entender, mas no justificar. Pero que lo diga el coordinador de la campaña del ciudadano José Antonio Meade, que Aurelio se preste a salir en defensa de Gutiérrez bajo una falacia, es una acusación muy delicada. ¿Y qué va a hacer al respecto? Yo le he pedido al fiscal ¿Peniche? Que tome todas las provisiones sobre esto, que por favor se haga una fe notarial de la declaración de Aurelio. Es una acusación muy delicada. Y además me parece que también debemos de pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que haga una certificación y revisión de todas las condiciones en las que está el detenido. Pero voy a decirle a Aurelio Nuño algo que quizá por estar tan metido en temas pedagógicos y educativos no le permite estar al tanto de las reformas penales en el país. El proceso de Alejandro Gutiérrez se ha llevado en público. Es un juicio oral ante los medios de comunicación. Ahí dice lo que tiene que decir y lo que no. Hablan los fiscales, hablan los agentes del ministerio. Es público, es juicio oral. Que no estén atentos a lo que se desarrolla en Chihuahua en términos de las audiencias, eso es otra cosa. Es una tontería lo que Aurelio ha dicho. Mira, a mí ¿quién me puede que lo haya dicho? Me puede que lo haya dicho Aurelio, te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Pues es un tipo con más cacumen, hombre. ¿Y luego? Pues no se le puede pedir eso al otro, a Enrique Ochoa, ¿no? A ver, que lo diga el abogado está bien, que lo diga Enrique Ochoa, pues órale pues se ha convertido en un golpeador, ¿no? Es el nivel más bajo que ha tenido el presidente nacional del PRI, ¿no? Han venido a ser de todo, hasta golpeador. Ya no sé después de eso que pueda venir. No, pero Aurelio tiene que rectificar, porque además, ¿qué hay dentro de esta declaración? ¿Hay irresponsabilidad solamente? A ver, ¿hay un desliz, un coraje, una reacción impulsiva del coordinador de la campaña de José Antonio Meade? ¿Es una defensa de Alejandro Gutiérrez, de la campaña de Meade? Si así fuera, es muy mala defensa. Pero también habría que pensar, ¿qué se busca con este tema de la tortura a Alejandro Gutiérrez? ¿Se busca inhabilitar o descalificar algún eventual declaración o testimonio de él en el proceso? ¿Se busca dotar de invalidez con una acusación así algún futuro testimonio que él pueda brindar? ¿Está en el fondo de esta declaración una estrategia así? Pues no confirmaría más que el nivel de inquietud que ha provocado la detención de Gutiérrez entre las altas cúpulas del PRI. Te pregunto lo que mencionas tú, te preguntó el secretario de Hacienda. ¿Qué alcance tiene esto? ¿Hasta dónde puede la sociedad mexicana y la sociedad en Chihuahua saber qué tipo de alcance puede tener todo esto? Tenemos a un personaje clave, como tú dices, Alejandro Gutiérrez, cuyo papel dentro del PRI es muy claro y evidente, pero tenemos personajes como Mario Fabio Beltrones, que es una de las figuras más relevantes de la política mexicana de los últimos años, que ya se amparó, y se ha amparado por 3 razones que tú explicarás. Entonces tenemos aquí un asunto de pregunta obligada. ¿Está Beltrones involucrado o no en la trama, según la propia investigación, según lo que se sabe hasta este momento de la investigación? El expresidente del PRI, el exgobernador de Sonora. Según lo que se sabe y lo que el Ministerio Público mismo informa, y el único imputado formalmente en este proceso hoy es Alejandro Gutiérrez. Hoy. Sí, porque las investigaciones para eso han dado.
porque no vamos a inventar ninguna responsabilidad de quien no tenga responsabilidad. En el curso de las investigaciones, el Ministerio Público va ampliando el campo o la hipótesis delictiva o el universo de responsabilidades. Y serán las actuaciones, pero solo las actuaciones del Ministerio Público y las diligencias, sus investigaciones, sus pesquisas, las que determinen si hay otros responsables o no. Pero de entrada, porque se le ha mencionado en medios a Beltrones, no lo vamos a hacer. Lo que sí digo es que está en su derecho el licenciado Beltrones de hacerlo. Él tiene el derecho de presentar ese amparo. Lo ha presentado para 3 efectos. Lo presentó frente a una posible orden de aprehensión. Lo presentó para efectos de no ser citado por la Fiscalía y para efectos de tener conocimiento del expediente. Acceso al expediente. Acceso al expediente. ¿Y esas 3 cosas le concede el Poder Judicial en el amparo? No es un amparo que se va a resolver. No está otorgado. Es que el Ministerio Público tendrá que ir a confirmar o no el acto reclamado. Ya. Si no hay orden de aprehensión, pues el Ministerio Público dirá, pues aquí no hay por qué ampararse sobre esto, no hay orden de aprehensión. No le han dado el amparo. El amparo está presentado. Está presentado y el Ministerio Público fue notificado. Ahora, ¿tiene derecho el licenciado Beltrones a hacerlo? Sí tiene derecho. Debe estar inquieto, ¿por qué? Porque se le ha mencionado, sobre todo en Reforma. Beltrones está mencionado en Reforma. Bueno, Reforma retoma las declaraciones de ex colaboradores de César Duarte, Claro. que son los que narran lo que habría ocurrido con ese dinero y cómo habrían tenido que firmar esos contratos de esas empresas para las campañas políticas. Así Lo que es. Reforma publica es lo que dicen los ex Sí, colaboradores de César Duarte. Pero en el caso... En donde mencionan a Beltrones Sí, y pero donde en el mencionan caso- a Videgaray. En el caso de Beltrones, hay que decirlo, la mención mediática tiene que ver porque él era el presidente nacional del PRI, ¿verdad? Y entonces, el secretario general adjunto del CEN del PRI era Alejandro Gutiérrez. Entonces, dice, a ver, es el operador, dicen, es el operador de Beltrones. Y él lo ha dicho ahí, que ante A filtraciones... ver, ¿no es que el declarante ante el Ministerio Público haya mencionado el apellido Beltrones? Es que no sé si eso existe realmente como un testimonio. Ahorita no tengo claridad sobre eso. No podría... ya se desahogaron muchas audiencias sobre este caso. A ver, hay que decir algo que es muy importante decirlo, porque luego es que se está hablando de... No, se está hablando de lo que pasaron en las audiencias, ¿eh? A nosotros nos pidió... De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. A ver... De la investigación en curso. A nosotros nos pidió el corresponsal del New York Times, Assam Ahmed, una serie de datos sobre la investigación y nos pidió por escrito información. Evidentemente que traía hilos bien importantes, porque este periodista es muy hábil, que es, Muy muy bueno. es buenísimo, es un periodista sagaz. Sí. Traía en algunos casos más información que nosotros, debo decirlo, ¿eh? A ver, la verdad. Incluso trae facturas de otros estados, ¿no? Que anda investigando. Cuando a nosotros nos pide información sobre tales o cuales facturas, nosotros decimos, a ver, aquí está, es derecho a la información, aquí está. Nos pide otras cosas que estaban ya ventiladas en la audiencia, porque en este caso ya hay sentencias condenatorias. Sobre esta investigación ya hay sentencias condenatorias, o sea, ya hay quienes fueron condenados y además han ofrecido regresar parte del patrimonio dañado al Estado. A ver, se les ha impuesto la reparación. ¿Ofrecido? No ofrecido. En las sentencias. Sí, más bien, están más obligados. bien, están obligados. En las sentencias se les ha impuesto la reparación del daño. ¿Son testigos protegidos los que están declarando? No, mira, la figura no existe como tal. Se les ha dado en llamar a algunos de ellos testigos protegidos. En realidad, no hay testigos protegidos. Lo que hay son criterios de oportunidad en la ley. Y a algunos de los que colaboran con el Ministerio Público se les aplican criterios de oportunidad, los que permite la ley. ¿Alegando Gutiérrez puede ser sujeto de estos criterios? Tiene el mismo derecho que los demás. ¿Los ha tomado? Gutiérrez conoce y sus abogados conocen la ley. Si colabora con el Ministerio Público para ahondar en las investigaciones, él podrá merecer un criterio de oportunidad.
que son no exoneraciones, pero que sí son la tramitación de juicios más rápidos, abreviados le llaman, y todos los imputados en Chihuahua han tenido criterios de oportunidad. Yo he insistido una y otra vez que lo que necesitamos es redondear la red de vínculos y de complicidades. En Chihuahua, Carmen, estamos investigando redes de corrupción. Redes de corrupción. Y un entramado muy bien organizado por el exgobernador, con sus principales colaboradores, empresarios, particulares, etcétera, para hacerse de recursos públicos de forma ilícita para su beneficio personal. Y hay desviaciones también para el PRI. No nada más a nivel nacional. Hemos demostrado desvíos millonarios para el PRI local. Bueno, la denuncia, la orden de aprehensión que sale por FEPADE es una denuncia de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua por la retención ilegal de cantidades a todos los trabajadores del gobierno del Estado de Chihuahua para el PRI. Esa es la denuncia. Esa es la denuncia. Pero hay otra que también ya está en curso. O sea, retuvieron dinero de la nómina. Así es. Para depositarla al PRI. Mensualmente. Ahora, lo hacían todos los años. A ver, tenemos otra de peculado electoral en donde se le daba mensualmente una cantidad al PRI. ¿En calidad de qué? Pues de partido en el poder, ¿cómo que en calidad de qué? No, pero ¿con qué partida presupuestal? ¿Cómo con una partida presupuestalmente presupuestal extraordinaria mensual. Sí, a través de mecanismos de empresas falsas y todo eso. Es una comprobación que está... Si dices, Javier Corral, que están investigando redes de corrupción, quiere decir que la investigación que centra la atención pública en este momento, que es la investigación donde han detenido a Alejandro Gutiérrez y han ya incluso sentencias de estos personajes que están en la cárcel, 15 personas del círculo más cercano de César Duarte y Alejandro Gutiérrez, que era... 11 vinculados ya a proceso. 11 vinculados a proceso. 10 vinculados a proceso, 5 sentenciados. 5 sentenciados. Bueno, esto que dijiste de investigar redes de poder, ¿qué significa? ¿Que están abriendo otras investigaciones? ¿O que esta es la investigación madre y sobre ella van a abordar? ¿O hay otros procesos abiertos o por abrirse? Por supuesto, no podría yo en modo alguno darte datos sobre investigaciones en curso. Primero porque yo no me meto a las carpetas de investigación. Yo he sido claro y expresamente claro con los ministerios públicos de su libertad, independencia y autonomía para entrar a estos temas, tope donde tope. Alguno de ellos me dijo un día, y si nos encontramos un agente de su partido, pues por ahí empiecen, les dije. Nos dará mayor fuerza política y moral. Déjame, Javier, cerrar ahora, esta parte. Sí te digo, a ver, no eludo la pregunta. A ver. Solo te digo, tenemos 39 carpetas de investigación en curso. 39 carpetas. 39. ¿Relacionadas entre sí? Con todas. ¿Relacionadas entre sí? No necesariamente. Algunas sí, otras no. 39 carpetas de investigación sobre temas de corrupción. Solo corrupción. Solo corrupción, asociadas todas ellas al gobierno de César Duarte y su entorno más inmediato, así es, familiar y político. Así es. De esas 39 carpetas de investigación, de la que estamos hablando de Alejandro Gutiérrez, ¿es una de esas 39? Es una de ellas. ¿Y faltan 38 por conocerse? No, estamos... bueno, por conocerse en términos, esta es la que ha detonado la atención pública, pero... No, pues, pero tenemos, como he dicho, tenemos cumplimentadas 16 órdenes de aprehensión. Ahora, hay varias cosas. Nos va a faltar tiempo, a pesar de que esta fue mucho más larga la entrevista, pero a ver, déjame preguntarte una cosa. Cuando detienen a Alejandro Gutiérrez, este hombre del PRI nacional, en Sonora, tú hiciste... No, fue en Saltillo. Perdón, en Saltillo. Tú hiciste, perdón. Tú hiciste una declaración que confundió porque daba la idea de que no iba a haber ninguna detención relacionada con ningún
funcionario del PRI o figura relacionada con el PRI nacional. Horas después de eso, detienen a Alejandro Gutiérrez. ¿Cómo fue eso? Bueno, a ver, yo no estoy metido en las carpetas de no, pero viene la investigación, la publicación de The New York Times, viene Reforma, viene todo un escándalo grande. Y viene la declaración tuya que da la idea de que no va a haber ninguna detención sobre ninguna figura relacionada con el PRI nacional. Y horas después detienen a Alejandro Gutiérrez. No, es que a mí lo que me preguntaron es si, concretamente me preguntaron sobre el tema de Beltrones. Y me preguntaron... Sí, el tema de Beltrones. Sí, yo dije, hasta este momento, no tenemos ningún elemento que nos permita confirmar la participación de ningún funcionario del PRI nacional, porque además me estaban preguntando sobre funcionarios del PRI nacional. Y así fue como yo lo dije. Este es un ex funcionario. Bueno, Gutiérrez había sido secretario general del PRI, pero además de eso, lo que digo es, no teníamos en ese momento los elementos para poder decir que teníamos una acusación ya directamente contra ellos, porque no la teníamos. Javier Corral, me despido, pero no puedo no preguntarte, evidentemente por el caso Miroslava Breach. Podríamos cerrar tantito este asunto. A ver, cerremos, tenemos aquí a Santiago Nieto. Dice el presidente Peña Nieto que no tenemos diferencias. Sí, eso dice. Que no acusa recibo de diferencia alguna, sino solo de disposición de trabajar. Hoy tenemos una diferencia. Me ha cancelado el depósito de 780 millones de pesos. No a mí, ni al gobierno de Chihuahua, al pueblo de Chihuahua. Y esa sí es una diferencia mayor de mí hacia él. Yo no voy a permitir que al pueblo de Chihuahua se le castigue por una investigación en contra de la corrupción, así involucre a un distinguido miembro del partido del presidente de la República. Y vamos a dar una batalla social, política, y política en sentido amplio, no electoral. Vamos a dar una batalla jurídica. Hemos tomado la decisión de ir a una controversia constitucional bajo un equipo jurídico que coordinará un gran abogado que se ha comprometido con la causa de la anticorrupción en México, que es Paulo Díez Gargari, un abogado que ya ha tenido experiencia en estas batallas, el tema de OHL, y que bajo una convicción resuelta ha dicho, esta es una de las causas más importantes del país para los próximos tiempos por venir. Si el presidente de la República no nos deposita los recursos, pues nosotros vamos a ir desplegando acciones de todo índole, incluido en el ámbito internacional. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a los organismos internacionales a plantear este tema. ¿A cuáles? A los que corresponda en instancias jurídicas y políticas. Es muy importante que se dé a conocer lo que está pasando en México en materia de corrupción y cómo se quieren sofocar desde el gobierno federal los esfuerzos de un Estado por combatir la corrupción. Se tienen que dar a conocer estos hechos. Javier Corral, el caso Miroslava Breach, obligado a preguntarte, el periódico La Jornada, que es el periódico con el que colaboraba Miroslava Breach, no está conforme con lo que ayer sucedió en la conferencia de prensa, te dedica una rayuela muy agresiva, te dedica el espacio principal diciendo que has dado por cerrado el caso o por concluido el caso. Y bueno, ¿qué dices al respecto del caso Miroslava Breach? Primero, yo creo que quien menos ha colaborado en esto es La Jornada, ¿no? En términos de su propia colaboradora y periodista. De La Jornada lo único que puedo decir es qué pena y qué vergonzoso papel de La Jornada. Cada día, día tras día, cada vez más, la vergonzosa jornada. Porque siempre que nosotros salimos en estos temas, La Jornada trata de llevar los asuntos a otro ámbito. Ayer mismo al reportero, le aclaré que empezábamos a resolver el asunto. Porque cuando me preguntó
Dije yo, bueno, este asunto que hemos resuelto. Y entonces dijo, no está resuelto. Y le dije yo, tienes razón, estamos resolviéndolo. Porque lo estamos resolviendo. Porque lo que estamos haciendo es una investigación que por supuesto la jornada no quiere darle ningún mérito. Ya tenemos al principal orquestador del asesinato de Miroslava en la cárcel, fruto de una investigación muy rigurosa, técnica, con conjunto de pruebas periciales, un trabajo del Ministerio Público increíble, en un proceso de audiencia abierto, transparente, público, ¿sí? Y eso no se quiere reconocer. La verdad que no. O sea, ahí hay otro juego. Lo que yo puedo afirmar es que hemos hecho un trabajo riguroso. El Ministerio Público tiene del gobernador toda la voluntad política para ir hasta donde la investigación dé. Por supuesto, es un asunto que nos ha llevado mucho tiempo, tanto por las condiciones en las que estaban escondidos o se escondía este personaje. Estuvimos insistiendo y logramos finalmente el apoyo de la Policía Federal para la captura, con un trabajo de inteligencia policial compartida, muy importante. Y mira, lo que sí te quiero decir es, en Chihuahua nadie se protege. Esto es falso, la jornada miente en eso. No hay ningún testigo protegido en esta investigación. Son puras mentiras, lo que ahí se dice. En la investigación hay testigos de identidad reservada, eso sí. ¿Por qué? Porque se protege también la integridad pues física de las personas, incluso hasta de los imputados. No vayan a tratar de matarlos, ¿no? O de quienes han colaborado en la investigación. Bueno, ya mataron al presunto autor material. En uno de los sí. Aparece en una zanja ahí. El tirador fue ejecutado. Y conforme pasaba el tiempo temíamos eso, temíamos que fuera ejecutado porque este fue contratado. Los otros dos, el Larry, que está detenido, y Jaciel Vega Villa, que es el otro que hemos identificado y que ya hemos dado a conocer incluso todas sus características, porque buscamos la colaboración para su captura. Estos dos están vinculados a la banda de los Salazar, al cártel de los Salazar. Incluso uno de ellos es familiar o medio familiar de uno de los Salazar. Y estamos haciendo de manera transparente. En el estado de Chihuahua, en los últimos 40 años no se había resuelto ningún caso. Nunca se había tenido, vamos a decir, no resuelto, sino nunca se había tenido avances y detenciones importantes en un caso de atentado contra periodistas. Este es el primer caso. Pero hay toda una embestida que trata de minimizar este trabajo, que trata de decir, no es cierto, ya no ha pasado nada. Y lo único a lo que se ha desviado la atención, particularmente de la jornada, es al involucramiento de dos actores en este asunto, identificados con el PAN, un exalcalde de Chínipas y el vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, que grabaron una conversación 10 o 11 meses antes del asesinato de Miroslava, requiriéndole sus fuentes de información porque lo estaban acusando los narcotraficantes. Y la verdad es que cuando encontramos ese audio, lo primero que yo dije es, a ver, todo tiene que estar en la investigación, todo. De hecho, yo estuve en el cateo, Carmen. En el cateo donde se encontró la computadora con ese audio, yo estaba ahí a cierta distancia, viendo precisamente todo, pues yo tengo que asegurarme de muchas cosas en este tema, ¿no? Me dijo el fiscal, venga, entré a la casa y dijo, mire lo que encontramos. Y yo he confirmado esa voluntad siempre. Aquí no se va a esconder nada. La audiencia fue pública. Todas las actuaciones que se conocen, todo esto que se conoce por la Fiscalía General del Estado, por sus investigaciones. Pero a ver, en el punto de los panistas, déjame detener. Que es a donde la jornada quiere llevar el asunto. Este personaje Schultz, que era el presidente municipal,
el que se entiende que está preocupado porque le están echando a él la culpa de que Miroslava, y se entiende que Patricia Mayorga de Proceso, que hicieron investigaciones conjuntas, ambas espléndidas periodistas, bueno, este personaje Schultz del PAN, pues está preocupado porque le están echando la culpa a él, los narcos presuntos, de lo que publicaron, en donde se habla de cómo los narcos imponen candidaturas, imponen funcionarios en los municipios. Directores de seguridad. Directores de seguridad. Eso que retratan Miroslava y Patricia es un botón de muestra de lo que pasa en el país, claramente. Bueno, aquí el tema es qué tipo de responsabilidad judicial puede tener alguien que, alguien dijo incluso, puso a la periodista con los asesinos, así de plano. Si esa grabación donde se transcribió la llamada y se leyó públicamente en la audiencia de hace algunas semanas, este personaje, al final de cuentas, y el relacionado con el PAN, también lo que hace es entregarle esa grabación a quien presuntamente mató a Miroslava. ¿Qué tipo de conducta es esa? ¿Qué tipo de tipificación legal puede tener una conducta así, donde esa grabación se entrega, la encuentran ustedes en esa casa y se da por sentado que ese es el motivo por el cual matan a Miroslava? Bueno, en primer lugar, a mí no me corresponde dictar ninguna responsabilidad en materia penal por ninguna actuación de ningún actor. Eso lo va a valorar el juez, y el Ministerio Público ha expuesto ese y otros antecedentes de manera abierta e íntegra en las audiencias públicas que se dieron con motivo de este proceso. Corresponde a las autoridades, al Poder Judicial, al Ministerio Público, formular o no la imputación y determinar o no la responsabilidad. No hay imputación alguna. Todo. A ver, lo que se han hecho son dar a conocer todos los antecedentes y se habrán de delimitar las responsabilidades. Yo tengo una valoración política y social sobre ese hecho, pero eso es aparte. A mí me parece cuestionable, claro que me parece cuestionable. ¿Qué tipo de responsabilidad legal o jurídica existe? Pues que lo determine el juez. Y si realmente ese es un factor que incide o tiene que ver con el crimen, con el asesinato. Yo creo que eso es algo que tiene que dirimirse pues con toda claridad y transparencia. Pero no seré yo el que diga si hay o no una responsabilidad penal. Yo lo que sí puedo asegurar, contrario a lo que dice la jornada, a sus mentiras y calumnias sobre mí, lo que sí puedo decir es que he dado absoluta libertad, absoluta, al Ministerio Público para actuar en este caso. En Chihuahua no se protege a nadie, sea del partido que sea. Yo no voy a andar defendiendo si alguien cometió un delito, una falta, no, ese no es mi papel. Yo no vine a eso. Y ahí es donde se equivoca la jornada en el tratamiento sobre mi persona. Y lo digo abiertamente, porque me parece que tiene un manejo muy poco profesional en este asunto. Particularmente en el tema del asesinato de Miroslava, han tenido un manejo muy poco profesional en términos de la cobertura informativa. Es de lamentar que un caso que tiene toda una investigación rigurosa y que viene a atajar de una manera efectiva los niveles de impunidad que en México hay sobre homicidios de periodistas esté siendo embatido de esta manera. Hay otra investigación que está en curso y que esperemos que sea desahogada también por el Ministerio Público Federal, que tiene que ver con delincuencia organizada en torno del asesinato de Miroslava. Esa es una investigación que ya está aquí, que ellos la iniciaron. Nosotros hemos ofrecido colaborar con esa investigación. ¿En la PGR? En la PGR. Ahí hay también una investigación muy importante. De eso no habla nada la jornada. Pues, de eso no habla nada la jornada. Pues Javier Corral, ese es un tema que habremos de seguir de cerca lo que plantea la jornada, lo que estás planteando tú, lo que es el caso Miroslava, que es importantísimo, y desde luego todo lo que has platicado esta mañana en este espacio. Pues sigamos en contacto, si te parece. Gracias por estar aquí. Lo que sigue, bueno, pues es saber si la Secretaría de Hacienda, una vez que has dicho públicamente que no tienes un cuestionamiento judicial respecto al instrumento de los recursos famosos por los 700 millones de pesos, veremos si esa declaración pública tuya
tuya es suficiente para entonces liberar los recursos y que te depositen. Vamos a ver qué hace el presidente de México y la Secretaría de Hacienda. Carmen, eso ya se les dijo desde la primera reunión. En la investigación, Carmen, hasta la información que yo tengo del Ministerio Público, no hay un solo elemento, Carmen, que cuestione el instrumento, el convenio, el mecanismo de transferencia. Bueno. Pero como han ido escalando, Carmen, ahora dicen que no soy yo, que el que lo tiene que decir es el Poder Judicial. Y ahí sí ya me la pusieron muy difícil. No, pero a mí me queda una duda importantísima, porque si la duda de Hacienda, reconocida por Mesmacher ayer con Denise, es sobre Chihuahua solamente, o aplicará para el resto del país o los demás gobernadores, porque hay dudas sobre el instrumento ahora por parte de Hacienda. A ver, ¿o solo aplica para Chihuahua? Quítate la duda. Es el único caso. Ah. A todos los demás les depositaron. Sería un problemón si fuera nacional el tema también. A ver, pero por supuesto que sí. Además, lo interesante es saber cuánto le dan a un estado y cuánto le dan a otro. ¿A qué hay trato diferenciado? Ah, no, pero por supuesto. A ver. Ah, no, sí, ahí es como te la lleves con el presidente. Te la llevas bien, pues te dan buen apoyo. Hay más o menos, pues más o menos te dan. ¿Eso es lo que será materia de controversia constitucional? ¿Discrecionalidad? No, lo que debe ser materia de la controversia es el incumplimiento unilateral que merma nuestras facultades. Y ¿No estás cuestionando al instrumento mismo? No, nunca. No, nosotros somos beneficiarios de ese instrumento. Pero ese instrumento, tú dijiste que es un instrumento de poder, al final de cuentas. De sobre todo zanahoria cuando te y garrote. Lo condicionan. A ver, cerremos con eso. Más allá de que judicialmente no está cuestionado el instrumento, porque la investigación va por otra ruta, el tema es si el instrumento mismo, es decir, la facultad que tiene Hacienda de distribuir recursos millonarios de forma discrecional a los estados de la República, ¿eso no está en cuestión? ¿Tiene facultades la Secretaría de Hacienda para hacerlo? No, claro que las tiene y lo Tiene. usa. El tema es, vamos a ir a la Corte a demostrar que el incumplimiento unilateral de este convenio, de este mecanismo, merma nuestras facultades y competencias en la consecución de nuestros objetivos. Y además se constituye en un instrumento para impedir el ejercicio del combate a la corrupción. Esa es la litis de la controversia. Esa es la litis que la van a presentar en los próximos días, semanas. Bueno, la está preparando Pablo Díez y vamos a revisarla y en cuanto la tengamos, pues se las presentamos, Carmen. Pues estaremos al pendiente de eso. Me voy rápidamente, pero sin dejar de preguntarte de la Ley de Seguridad Interior, brevemente, a reserva de que hablemos después. Hay una agrupación que se llama #Seguridad Sin Guerra, que es muy importante, y bueno, le piden al gobernador Corral que promueva la controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior. Brevísimo, ¿sí o no estás pensando hacer tal cosa? Sí, lo estamos pensando hacer. ¿Y lo vas a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Habrá varias controversias, es decir, la de la CNDH que se anuncia, la del presidente municipal de Cholula. Entiendo que la de la CNDH es acción de inconstitucionalidad. Es distinto. Es distinto, la controversia a la acción de inconstitucionalidad. ¿Y ustedes van a presentar? Nosotros hemos estado revisando desde que se promulgó el mecanismo de la controversia, porque en el caso, la hipótesis constitucional es la fracción segunda del 105. Bueno, Javier, hablemos más de eso. Por lo pronto, gracias por estar aquí en este estudio, en esta transmisión en vivo, en este programa de noticias. Gracias a ti, Carmen. Me Gracias. dio muchísimo gusto estar aquí, la verdad. Me da mucho gusto que estés tan arropada por tantos jóvenes, por este equipo, y también instalada ya. Pues aquí estamos trabajando para la audiencia con la información, las noticias, el debate y los temas de interés general y nacional e internacional en este espacio. Gracias, Javier. Estamos en ello. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.